Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Semana TV, es un placer saludarlos nuevamente. Hoy tenemos un invitado muy especial hablando de la situación en Venezuela, a portas de un proceso electoral que ha llamado, así lo ha llamado el mandatario Nicolás Maduro en Venezuela, y que la oposición está pues bastante acorralada, por decirlo así, después del llamamiento a elecciones, a unas elecciones, supuestas elecciones el próximo mes de julio. Tenemos en comunicación hasta ahora con el líder de la oposición venezolana, expresidente interino, el señor Juan Guaidó, uno de los referentes opositores más fuertes en Venezuela. Se encuentra en los Estados Unidos porque tuvo que huir de su país gracias a la persecución en su contra y contra su familia. Para nosotros es un honor saludarlo, señor Guaidó. Bienvenido a Semana TV. Es un placer que esté con nosotros. Muchas gracias por la invitación y saludo a todos nuestros hermanos en Colombia que nos están sintonizando. Muy bien, lo primero que queremos saber es su primera reacción, señor Guaidó, de ese viaje que realizó el presidente de la República, Gustavo Petro, a Venezuela, en el que aseguró incluso que se reunió con miembros de la oposición. ¿Cuál es su opinión? Mira, vemos un esquema repetido donde el presidente Petro desconoce, en este caso, a la oposición precisamente y deliberadamente, cuando no se reúne con la candidata electa por los venezolanos en una primaria, con la representación de la plataforma unitaria, la delegación incluso que nos representó en Barbados, y él selecciona a quién llamar oposición. Esto es muy delicado porque raya en la injerencia de elegir contraparte. Está muy claramente especificado, caracterizado quién representa hoy el liderazgo opositor, pues no cabe margen de duda cuando existió una primaria en Venezuela. Y adicionalmente continúa un proceso de relativización de la violación de derechos humanos, de la ausencia de condiciones hoy en Venezuela, de la inhabilitación como herramienta de persecución política en el caso de nuestro país. Y sumo algo, mira, si hoy fuera el caso al revés en Colombia, Gustavo Petro jamás habría sido presidente. Hay una Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene sentencia que habló precisamente de las inhabilitaciones como arma de persecución judicial, y agrego más, lo que diferenció en su momento a Colombia es la fortaleza de las instituciones, que hizo respetar una sentencia de la Corte Interamericana. Maduro claramente viola no solamente derechos humanos, sino ha irrespetado cualquier norma de convivencia básica, elemental, política, diplomática e incluso humana. Así que Petro está haciendo voz y está blanqueando a lo que ha sido un atropello sistemático de la violación de derechos humanos en nuestro país. ¿Usted cree que en vez de ayudar, lo que está haciendo Gustavo Petro es perjudicar a la oposición visitando a Venezuela y reuniéndose con sectores de la oposición y con Nicolás Maduro? Mira, mientras trate de blanquear una política de la dictadura de Maduro, es decir, él unilateralmente seleccionar a quién puede ser o no candidato, por supuesto que está peor que perjudicando a la oposición, ayudando a una dictadura. Lo que esperaría cualquier demócrata del mundo, no solamente en Venezuela, sino en cualquier parte del planeta, es escuchar a un presidente que fue electo en unas elecciones, que lo favoreció una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hablando del respeto a los derechos humanos, obviamente, a la posibilidad de elegir, a la posibilidad de tener opciones, que los venezolanos elijan, el respeto del cronograma, el cese de la persecución política, que no haya tortura en Venezuela. Nada de eso se le escuchó al presidente Petro. Acá le hemos llevado un poco la lupa, le hemos puesto la lupa a la reunión que en secreto, porque no se supo sino hasta un día después, que tuvo el presidente Gustavo Petro con Manuel Rosales. ¿Cuál cree usted que es el objetivo por el cual Manuel Rosales decide reunirse con Gustavo Petro? Mira, habría que preguntárselo precisamente a Manuel, gobernador del Zulia, porque lo cortés o diplomáticamente correcto habría sido convocar esa reunión en María Corina Machado, por parte del presidente Petro, por parte del gobernador del estado Zulia, quien fue la candidata electa, insisto, por los venezolanos en una primaria, e incluso en un acto de desprendimiento, entendiendo el talante dictatorial del régimen de Maduro, se propuso de manera unánime en toda
oposición venezolana representada en la plataforma unitaria, con la cual tampoco se reunió el presidente Petro, a Corina Lloris, por ejemplo. Entonces, de nuevo, si se quería tener una aproximación con la oposición venezolana, creo que no hay que ser experto ni en política ni en diplomacia para saber que la indicada para una reunión de ese nivel es María Corina Machado. La cercanía del presidente Petro con Nicolás Maduro, lo ha visitado casi 5 veces en los últimos años, ¿puede perjudicar al pueblo venezolano en este momento? Mira, cada vez que alguien se acerca a un dictador está de alguna manera relativizando su posición. Y el objetivo, y hoy lo puedo decir luego de esta visita reciente del presidente Petro, ha sido blanquear a una dictadura. Eso no ayuda a una solución política, eso no ayuda ni beneficia tampoco al pueblo colombiano. La crisis migratoria que se ha generado en Venezuela, y ustedes lo saben bien, han hablado con decenas, con centenares de venezolanos, cada uno de los que nos están viendo seguramente, ya tienen amigos venezolanos, les han narrado la situación en Venezuela, lo han visto lamentablemente, incluso en las calles de Colombia. Tiene su origen en la dictadura en Venezuela. Para poder mejorar la relación comercial entre Colombia y Venezuela, tiene que haber estabilidad en Venezuela. Para mejorar la situación, incluso de atención con esto, de paz en Colombia, para atacar o atender la situación con el ELN, la disidencia de la FARC, hay que eliminar su fuente de protección y financiamiento que generan desde Venezuela. Así que mira, la aproximación a un dictador no es ni ideológica y tampoco económica. Tiene que ser con respeto a valores fundamentales. En el caso de Venezuela es sencillo, es exigir una elección libre y, por supuesto, los derechos fundamentales. Señor Guaidó, ayúdenos a entender un poco la situación hoy en la oposición venezolana y creo que nadie lo conoce mejor que usted. Y lo hablábamos con el señor Leopoldo López también para tener varias opiniones sobre la oposición en Venezuela. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Están unidos? ¿Hay una división dentro de la oposición en Venezuela? ¿Cuál es la estrategia de la oposición hoy para enfrentar al régimen de Nicolás Maduro? Mira, creo que más que nunca hay una unidad en torno a una candidatura electa. Por eso Maduro la inhabilita. Estoy hablando, por supuesto, de María Corina Machado. Hay una intención de sustituirla a pesar de que es lo legítimo, lo correcto, permitirle a María Corina participar, porque están violando no los derechos políticos de María Corina Machado, sino también los derechos políticos de todos los venezolanos al decidir la dictadura quién puede o no participar. Entonces, volvemos a caer en este tema de la unidad o no la unidad en Venezuela. Y miren, quiero ser muy responsable y tajante en esto. No hemos salido de la dictadura en Venezuela no porque no había unidad consistente, constante durante casi 15 años en Venezuela. Una primaria hace más de una década, cuando elegimos a Enrique, logramos arrebatarle el Parlamento Nacional con 2/3 partes en el 2015 en unidad casi perfecta en contra de la dictadura, en el gobierno interino lo propio, y ellos sistemáticamente han perseguido, torturado, asesinado, inhabilitado, mandando al destierro, como es mi caso, y el de Leopoldo, por cierto, que lo mencionabas hace unos segundos. Y hoy debo decir, hay unidad en torno a María Corina Machado. María Corina Machado le ganaría 80% a 20 a Nicolás Maduro sin problema. Corina Lloris le ganaría sin duda 80 a 20. Ahora, la disposición de 12 personas que se inscribieron o que permitió Maduro que se inscribieran, no quiere decir que no hay unidad en Venezuela. Quiere decir que estamos luchando para que la unidad consolidada pueda participar el 28 de julio y a través de un proceso como el que hoy se convocó el 28 de julio, que no se le puede llamar elección, lograr una solución pacífica y política en lo que está sucediendo en nuestro país. Hoy pudimos conocer una encuesta que publicó ayer Megaanálisis sobre el panorama político, social y económico de Venezuela. En esa encuesta que se realizó a los venezolanos, hay una pregunta que nos causó mucha curiosidad y es ¿qué opina la gente de la postulación de el señor Rosales? Muchos dicen, hoy lo catalogan como una traición a la oposición. ¿Cuál es su opinión? Mira, de nuevo, Maduro permitió que se inscribieran 12 candidatos además de él, bloqueando la opción de la unidad democrática en Venezuela, electa en primaria y en una solución audaz, inscribir una sustitución para poder participar en un proceso como el 28 de julio. Fíjate cómo lo llamo, un proceso como el 28 de julio, que queremos convertirlo en que los venezolanos elijan organizarnos, movilizarnos, defender nuestro derecho a votar, que hoy está siendo secuestrado por la dictadura. Así que mira, caracterizar o catalogar a Manuel creo que abonaría más bien en lo que quiere la dictadura. Es Manuel que tiene que
dar explicaciones para nosotros en la oposición venezolana es insistir a que pueda haber una sustitución de un candidato unitario. En este caso, insisto, María Corina Machado y Corina Lloris representan esa opción. De no hacerlo, habrá que buscar también alternativas para expresar la mayoría que somos, que ha bloqueado, que ha tratado de secuestrar la dictadura, y creo que la gente, los venezolanos están muy claros que es el régimen que trata de bloquear una solución electoral en Venezuela. Señor Guaidó, usted acaba de hablar sobre una alternativa. ¿Cuál cree usted que es la alternativa si ninguna de las dos se pudiera postular como candidata? ¿Cuál cree usted que es el escenario si eso finalmente no llegara a pasar? Mira, la pregunta clave, creo que aquí el 28 de julio. Creo que tenemos etapas intermedias. El 18 de abril se vence, por ejemplo, la licencia que otorgaron los Estados Unidos a la dictadura de Maduro, producto del acuerdo en Barbados, que ha violado constantemente la dictadura. Hay que reimponer entonces mecanismos de presión como las sanciones a la dictadura de Maduro para que paguen el costo, para que sean responsables de sus acciones y de sus delitos en este momento. De aquí al 18 de julio hay una posibilidad de sustitución en ese caso, y tenemos que enfocarnos en eso. Tenemos que enfocar en poder sustituir, en poder inscribir a Corina Lloris, que lo ha dicho María Corina Machado, y creo que, de nuevo, nuestro rol en este momento es fortalecer el liderazgo legítimo, electo por la gente, que es el de María Corina, y hay una ruta bien claramente planteada. Vamos a insistir en inscribir a Corina Lloris. Señor Guaidó, antes de pasar a otro tema, quiero volver a la encuesta un segundo porque un 71% de los encuestados quiere que María Corina Machado sea la presidenta de Venezuela, pero ahí hay un 18% que aún no sabe cómo votaría. ¿Cuál es su opinión sobre esos indecisos y cuál es el mensaje que usted quiere darles? Mira, recordemos que además en Venezuela hay una dictadura. Encuestar, hacer sondeos de opinión es difícil. Cuando hay persecución, cuando hay claro rechazo a lo que hace el régimen. Pero incluso entendiendo que esto es una votación, que hay personas que están todavía decidiendo y que no ven un panorama claro. Mira, el 28 de julio hay un proceso que ha hecho un gran esfuerzo para unificar a los factores de oposición, para construir una solución alternativa. Maduro, a pesar de hacerse ver fuerte, porque utiliza las armas, la persecución y la represión, no quiere ni puede, y atención con esto, medirse ni siquiera con una candidata sustituta, mucho menos con María Corina Machado. Eso habla de la debilidad electoral, de respaldo popular de Maduro. Se desnuda, se refleja claramente como que es un cobarde que no puede medirse ni someterse a la votación popular. Así que a ese 18%, todos ustedes quieren un país mejor, todos ustedes quieren una mejor opción para Venezuela, y la estamos construyendo día a día con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, y creo que es un momento importantísimo para ver cambiar a nuestro país. Son muy preocupantes las señales y amenazas que reporta María Corina Machado sobre la posibilidad de ser capturada por el régimen de Nicolás Maduro en estos días. ¿Cuál cree usted, señor Guaidó, que sería el escenario donde esa lamentable noticia llegara a suceder? ¿Qué cree que usted cree que puede pasar en Venezuela donde metieran presa a María Corina Machado? Mira, y este es el manual que ha seguido Maduro desde hace ya más de 10 años. Persecución al entorno del líder político, ya esa parte del manual lo han cumplido con María Corina, su entorno cercano, sus jefes de campaña en los estados, luego pasan a la inhabilitación política, a usar como arma el Poder Judicial, que es parte del mismo sistema totalitario en el caso de Venezuela, luego incluso bloquean alternativas y acciones, están por la parte de blanqueo de comunicaciones. Por eso la visita de Gustavo Petro a Venezuela, para tratar de hacer ver que lo que está haciendo la dictadura es correcto. Y ya está, digamos, en esta etapa que es la amenaza física, que es la amenaza incluso, y debo decirlo con responsabilidad también, a la vida de María Corina Machado. Lo hicieron con Enrique en su momento, con Leopoldo en el gobierno interino, hicieron el mismo manual. Aquí la primera alerta es la siguiente: debemos hacer responsable a la dictadura por sus acciones. Si atentan, si accionan en contra de la libertad de María Corina Machado, se debe actuar en consecuencia. Hablo, obviamente, de las herramientas que tenemos: sanciones personales a Nicolás Maduro y avanzar en lo que ha sido la Corte Penal, entre otras cosas. Esto no es nuevo. Esto es una herramienta sistemática que socava la democracia en su totalidad. Esto lo está leyendo Ortega, esto lo está leyendo Díaz-Canel, esto lo lee también
incluso Putin, estrecho aliado de Maduro, por lo cual también tenemos que repensar cuáles son las acciones que la comunidad internacional tiene para ser responsable a regímenes como el de Maduro, porque si no lo que se fomenta es el desorden. Y también hemos escuchado intenciones no solamente populistas, sino autoritarias en otros países en la región. Señor Guaidó, ¿es suficiente la verificación, el acompañamiento internacional que han manifestado algunos actores políticos internacionales? ¿O usted llamaría a que más actores internacionales estén pendientes de lo que va a ocurrir el 28 de julio? Mira, la evidencia es dura. No solamente es Venezuela que no ha logrado recuperar la democracia, reconstituir sus instituciones, fortalecerlas. Pasa lo propio en Nicaragua, pasa lo propio en Cuba, pasa también en Bielorrusia, pasa obviamente en Rusia. Creo que los incentivos que se le colocan hoy, que se le ponen, mejor dicho, a los dictadores, son insuficientes. Cuando la Carta Interamericana de Derechos Humanos no se puede ejecutar o aplicar en Venezuela o los otros países que nombré en el continente. Así que sí, los actores internacionales tienen que hacer mucho más y tenemos que preocuparnos porque el fomentar o la decadencia que puede tener en este momento el sistema democrático, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel global, genera desestabilidad, genera también y aumenta la brecha de pobreza en el caso de Latinoamérica, el flujo migratorio que también perjudica y termina incluso en casos de xenofobia, como lo que hemos visto en la región, principalmente los venezolanos hoy, que son víctimas de una dictadura, que están sobreviviendo precisamente a ese régimen. Así que tenemos que repensarnos claramente cuáles pueden ser las acciones para ser responsables de las dictaduras en Venezuela, por supuesto, y a nivel global. Señor Guaidó, ¿qué falló en el diálogo? ¿Qué falló en esa idea de que esto podría mejorar sentándose en Barbados o haciendo cualquier otra cosa por tratar de dialogar con el régimen? ¿Ya no es un camino el diálogo? ¿Ya eso pasó a la historia? Mira, la posibilidad de una negociación para lograr una transición es una posibilidad y siempre puede y debe estar ahí. Ahora, hay que entender lo que enfrentamos en Venezuela, y siempre lo dijimos, es una dictadura que responde ante la presión. Ellos estuvieron sentados en Barbados porque existían sanciones, porque incluso la justicia había operado, habían detenido a un delincuente como Alex Saab, que fue devuelto a Venezuela. Así que mientras más sea la posibilidad de generar responsabilidad sobre personas como Maduro, un dictador señalado por delitos de lesa humanidad, siempre generará más espacios, no solamente para lograr una solución a través de una negociación, pero también para poder, por ejemplo, proteger a quienes están en terreno. Hablamos del caso de María Corina Machado. ¿Qué tiene que hacer también la comunidad internacional? Buscar proteger a María Corina Machado. Entender que es una línea roja que no se puede permitir que se pase. Pero, de nuevo, si eso pasa en Venezuela, si eso pasa en Nicaragua, bueno, en el resto de los países van a saber que nadie va a hacer nada. Así que, de nuevo, tenemos que ir a mejorar los incentivos y hacer responsable a dictadores. Esta semana vimos la captura de Tarek El Aissami, el exministro de Venezuela y ex vicepresidente, un socio del régimen, como usted mismo lo ha dicho, señor Guaidó. ¿Por qué soy un símbolo de trofeo para la dictadura y qué significa esta captura? Mira, esto, si no fuera trágico, daría incluso risa en el caso de Venezuela. Tarek El Aissami no solamente fue ministro de Petróleo, fue gobernador, fue vicepresidente, fue ministro de Interior y de Justicia, de Chávez, de Maduro, etcétera. Es un socio claro del régimen. El comportamiento de la dictadura de Maduro es como de crimen organizado. Se robaron entre ellos, fueron 23.000 millones de dólares desaparecidos en 3 años. Y lo que me molestó a Maduro es que, de nuevo, se robaron entre ellos. Hoy lo aparecen. Creo que puede ser el primer caso en la historia de aparición forzosa. Es decir, ellos lo desaparecieron y lo hicieron aparecer un año después, en un momento de campaña, en un momento para dar respuesta seguramente a sus bases y a sus militantes, pero no hay cómo zafarse de personas como Tarek El Aissami para la dictadura, como Rafael Ramírez, como el Tuerto Andrade, como el caso de Odebrecht, como el caso de 600.000 millones de dólares que han desaparecido. Y aquí hay un mensaje adicional. Nada tiene que ver el problema de Venezuela con sanciones o con un supuesto bloqueo que se inventó la dictadura. Tiene que ver con el saqueo continuado
que han hecho durante 20 años a Venezuela y que se expresa hoy de la peor manera: migración, refugiados, ausencia de servicios básicos y un dolor profundo por la lejanía de casi 8 millones de personas. Señor Guaidó, ¿usted cree que algo le mueve la fibra, como decimos en Colombia, a Nicolás Maduro después de que gobiernos de izquierda como el de Lula y otros pidan y exijan elecciones libres en Venezuela, incluyendo varios países de la comunidad internacional? ¿Usted cree que en algo esa presión le mueve un poco la fibra a Maduro para que haga algo al respecto? Mira, más que lo mueve o lo motiva, ellos no responden a ese tipo de elementos que cualquier ser humano podría hacerlo, pero sí lo aísla y pone el punto sobre la I sobre lo que sucede en Venezuela, que no es solamente un tema de izquierda o de derecha, que es un tema de derechos fundamentales, de democracia, versus la posibilidad de libertad. Y esa es la crisis que estamos atravesando en Venezuela, que la aproximación a Maduro por parte de Lula, de Petro, sea desde el punto de vista ideológico, una tragedia para los venezolanos, pero también incluso para los que se dicen de izquierda, para los que se dicen defender esa ideología, porque evidentemente Maduro es un criminal. Y aproximarse a él de nuevo no solamente relativiza la tragedia venezolana, sino ayuda a blanquear a una dictadura y habla mal de quienes lo defienden. Me gustaría ahora preguntarle por Estados Unidos, porque tal vez hemos visto que podría ser un poco más duro con las sanciones o podría ser un poco más duro contra el gobierno de Venezuela. ¿Cuál es su opinión? ¿Está haciéndolo bien Estados Unidos con la presión que ejerce contra el gobierno de Maduro? Mira, estamos a meses de una elección en Venezuela, o la posibilidad de una elección en Venezuela. Los próximos días serán claves. El 18, en una semana, se vence el plazo para lo que son las licencias a Nicolás Maduro, lo que es la posibilidad de hacer responsable al régimen por los crímenes que ha cometido. Entonces podremos hablar de las herramientas de la administración del presidente Biden a ejercer en una dictadura como la de Maduro. Han querido hacer ver que estabilizar económicamente a Venezuela disminuiría la migración o alejaría de alguna manera a Maduro de Putin o Irán o incluso China. Miren, la verdad es que la única forma de lograr eso es con democracia en nuestro país. Así que creo que la administración puede hacer mucho más. Creo que ahí el 18 va a haber una respuesta clara y depende de ellos. Es evidente que hay que ser responsable a Maduro, que tener mejores herramientas para una negociación o lograr una solución a través del 28 de julio para los venezolanos, pero que mientras siga siendo la impunidad la que reine en personas como Maduro, como Ortega, lamentablemente eso fomenta la migración, el desorden e incluso acercar a estos regímenes a personas o países que quieren simplemente desestabilizar, como el caso específico de Rusia. Y hablando de Estados Unidos, la llegada de Donald Trump, ¿cree usted que podría ayudarle a la situación de Venezuela, a las relaciones, sobre todo a los propósitos de la oposición para terminar con el régimen en Venezuela? Mira, hay una elección en noviembre en los Estados Unidos, serán los americanos los que van a decir, evidentemente, se vuelve a presentar el presidente Trump y el presidente Biden. Para nosotros, ambas administraciones hemos trabajado en el tema de Venezuela. Debo reconocer el trabajo del presidente Trump en dar un paso audaz, arriesgado, en reconocer el gobierno interino en el 2019, en imponer sanciones a una dictadura, recompensa. Bajo esa administración se detuvo a Alec Saab y todo lo que ha sido el esfuerzo por recuperar la democracia en Venezuela. Así que esperemos que esa política siga siendo bipartidista y que logremos generar la suficiente presión y las herramientas para recuperar la democracia en Venezuela. Pero como tú sabes, en definitiva, nuestra aproximación ha sido bipartidista y ha tenido que ver con la recuperación de la democracia en Venezuela. Señor Guaidó, y ya para ir terminando, nos gustaría volver un poco a Colombia, porque hay preocupación en algunos sectores políticos del país por las decisiones que ha tomado el presidente Gustavo Petro dentro de Colombia. Sin embargo, y lo hablábamos con el señor Leopoldo López, ¿usted cree que, o cuál es su opinión mejor sobre que el presidente Gustavo Petro quiera convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia? ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, como ustedes saben, los venezolanos, y yo escuché primera vez esa palabra como cuando tenía 15 años. Chávez había convocado a una constituyente. Por cierto, el referéndum abrogatorio fue el mismo día que mi pueblo natal, La Guaira,
sufrió un deslave, un desastre natural grandísimo que acabó con la vida de miles de personas. En ese momento recuerdo claramente, Chávez no paró la elección, sino siguió a cabo con la constituyente, con la elección de la constituyente, y años después entendí que era que no le importaba la vida de los venezolanos ni realmente los derechos de los venezolanos, simplemente era su proyecto político. Cuando se habla de la constituyente, se habla de un proyecto político y no puede ser un proyecto de la constitución o el acuerdo social de un país, no puede ser el proyecto político de nadie. Evidentemente, cuando escuchamos los venezolanos constituyentes, pensamos en la tragedia en Venezuela, pensamos en poderes secuestrados, pensamos en un proyecto personal y no en el bienestar de todos sus ciudadanos. Así que evidente que lo que hace falta en Colombia no es una constituyente. Y hablo con el absoluto respeto a todos los colombianos porque son ustedes los que deciden. Lo que hace falta para fortalecer la democracia es respetar las instituciones, disminuir la incertidumbre a través de fortalecer la economía del país, abrir la industria y lo que han venido haciendo en Colombia, la situación de seguridad, la situación de seguridad jurídica, la situación de seguridad personal que ha venido con el crecimiento de nuestro hermano país, Colombia. Así que para nada, para cualquier venezolano que escuche la palabra constituyente, lo que evoca es el inicio de la pérdida del poder del ciudadano, del desastre económico y de un proyecto personal y autoritario que inició Chávez y ha tenido un desenlace terrible para todos. Señor Guaidó, ya para finalizar, nos gustaría que usted hiciera una reflexión sobre la oposición hoy en Venezuela, pero sobre todo reflexionar hasta dónde estarían dispuestos a llegar en un panorama trágico en el que el presidente actual, Nicolás Maduro, pudiera llegar a seguir en el poder por 6 años más, por ejemplo. ¿Cuál es su visión sobre esta premisa y cuál es la reflexión que usted le envía a sus compañeros opositores que aún están en Venezuela? Mira, la oposición venezolana ha resistido, ha sobrevivido a la persecución, a la tortura, al asesinato político, a la cárcel. Es una oposición que ha generado opciones constantemente de solución. De manera valiente ha resistido en terreno. No solamente a través de un gobierno interino, logramos hacer una primaria que en adversidad legitimó al liderazgo opositor. Nos conformamos como plataforma unitaria para incluir la mayor cantidad de partidos políticos en la toma de decisión. Convocamos a los ciudadanos a participar, insisto, en esa primaria. Antes de eso, ganamos la Asamblea Nacional y le arrebatamos un poder importantísimo a la dictadura que dio origen, por cierto, también al gobierno interino. Así que mi palabra hoy primero, acompañamiento a todos los que resisten en terreno, ante la persecución, ante las amenazas, que sé en primera persona lo que es vivirla. Como tú sabes, no solamente mi familia presa simplemente por ser mi familia, sino también decenas de personas de mi equipo cercano. Así que mi solidaridad primero con María Corina, con la valentía de Corina Lloris, con el punto honor de los partidos políticos que continúan evaluando opciones para participar un 28 de julio a pesar de toda adversidad y generar opciones de solución. Y aquí creo que la clave, el acompañamiento y la protección a quienes hoy están en terreno, que es donde entra la comunidad internacional. Y lo lamentable de que Gustavo Petro no se haya reunido con María Corina Machado era precisamente poder apoyarla y legitimar la opción de los venezolanos, no la que él decidiera o la que incluso de manera casi grosera decidieron unilateralmente con quién reunir cuando son los venezolanos los que decidieron. Así que vamos a ir y hacer todos los esfuerzos para que el 28 de julio sea una opción de solución al conflicto en Venezuela, para retornar a nuestro país, para hacerlo crecer una vez más, y mi reconocimiento no solamente a los que creen, sino a los que actúan, a María Corina, a los partidos políticos, a los activistas que han sido amenazados y perseguidos, y a todos los que están alrededor del mundo pendientes de su país, añorándolo y actuando para poder seguir generando esas opciones que hemos hecho durante todos los últimos años. Señor Guaidó, permítame, yo le insisto una última vez en esta pregunta para dejarlo muy claro. En caso de que María Corina Machado no pueda postularse como candidata, en caso de que no dejen a Corina Lloris hacerlo, ni puedan ustedes lograr en una estrategia a corto tiempo poner a otro candidato a representarles, ¿usted estaría de acuerdo en que los venezolanos voten por Rosales?
Mira, es que de nuevo, Manuel Rosales es uno más de 12 de los que están inscritos hoy que permitió Maduro inscribir. Y quiero ser muy claro en esto. De nuevo, el gobernador Rosales es uno más de los que la dictadura permitió que se inscribieran a última hora para tratar de generar este falso dilema. O sea, aquí el dilema para los venezolanos es más sencillo. ¿Cómo participar el 28 de julio? Es una opción unitaria. Y eso lo representa hoy la opción de Corina Lloris y tenemos que insistir en sustituir. Y aquí también quiero ser responsable. Cuando se enfrenta a una dictadura se va un día a la vez. No se le debe dar toda la estrategia a el régimen y también debo apoyar las palabras de María Corina, que decía que vamos a insistir hasta el 18 de julio en inscribir a Corina Lloris y también estaremos reunidos constantemente con todos los factores para tomar decisiones, como decimos, en caliente. Señor Juan Guaidó, como siempre es un placer saludarlo, es un honor tenerlo con nosotros aquí en Semana en Colombia y le deseamos lo mejor a usted, a su familia y sobre todo a Venezuela en lo que podrían ser unas elecciones el próximo 28 de julio. Muchas gracias por estar con nosotros, que tenga usted un feliz día. Espero próximamente regresar no solamente a Venezuela, pero también a Colombia. Como ustedes saben, lamentablemente fui expulsado y sé que no es el sentir de los colombianos, todo lo contrario. Así que saludos y que Dios los bendiga. Bienvenido siempre, señor Guaidó. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues muy bien, ese es el panorama que se vive hoy en Venezuela y cómo no hablar con uno de los líderes más importantes de la oposición de ese país, el señor Juan Guaidó. Si usted quiere conocer más información, ingrese ya a www.semana.com.